Bueno, muy bien, gracias. Gracias por las canciones, por la danza, gracias. Hemos estado hablando en la primera partecita de cómo poner el hacha en la raíz. Eso es un poco a nivel personal, a nivel individual de cada uno de nosotros. Ahora, cómo poner el hacha en las comunidades. Necesitamos una motosierra. Vivimos en un mundo, nos toca vivir en este mundo de la posmodernidad, podríamos decir. En este mundo que tiene algunas características, un mundo netamente materialista, lo importante es todo lo material, un mundo donde reina el individualismo, yo me vacuno yo, los otros, que cada uno se arregle. Un mundo donde cada vez es más laicista. Basta ver un poco la vieja Europa y ver cómo cada vez las iglesias están más vacías, como que vivimos en un mundo donde Dios no existe y Dios no tiene necesidad de tener un lugar físico. En muchos lugares, iglesias muy antiguas se están volteando para hacer plazas o para hacer, en el mejor de los casos, alguna cancha de deporte para los chicos. Ayer en Europa, en España, se aprobó la eutanasia. Es lo que viene después de la ley del aborto, la eutanasia, en donde a los viejos, bueno, los que quieren, le metemos una inyección y chao, pasa para el otro lado. Esto es lo que viene ahora en el mundo, ¿no? Ayer se aprobó en España, está en Bélgica, en Holanda, hay como 7, 8 países que ya tienen la ley de eutanasia marcada. Y en un mundo donde cada vez es más fuerte la globalización, lo que pasa en China lo miramos por televisión ahora. Y entonces somos capaces de seguir, cuando esta nena se perdió el otro día, lo seguíamos todos mirando por televisión a ver dónde estaba. Y un mundo muy globalizado donde todo está por internet. En internet, y lo tenemos en el teléfono. En el teléfono tenemos el mundo. Pero en este mundo donde hace un año nos sorprendió una pandemia grande, que todavía no sabemos cómo fue, cómo comenzó, sabemos los efectos que causa esa necesidad que tuvimos de estar mucho tiempo encerrados. En Europa están volviendo a encerrarse, pero ahora cada vez la gente le cuesta más. Hoy había en Inglaterra que estaban cerrando, pero bueno, la gente sale a la calle y no quiere estar encerrada, otra cuarentena como antes no quiere. En este mundo, con algunas de estas características, lo que se ve cada vez más también es la gran brecha, la gran diferencia que hay entre los ricos y los pobres. Hay un montón de gente rica y hay muchísimos cantidad de pobres. Creo que más o menos este dato, entre 100 personas los más ricos que hay en el mundo tienen la mitad de los recursos que hay en toda la humanidad. Y en este mundo donde esa brecha económica, de trabajo, social que hay cada vez más grande, los pobres son los que más sufren, los más sometidos, los que padecen más las injusticias.
los que más necesitan de los derechos humanos. Esta gran brecha que hay, que nosotros en Argentina la vivimos muy profundamente, esta brecha política, social, económica, ideológica que hay, esta brecha genera en la gente muchas heridas. Conozco familias que no se pueden sentar a la mesa a hablar un tema o económico o político porque se pelean. Uno es de un bando, otro de otro bando. Esta brecha genera grandes celos, envidias, odios, rencor. Y esta brecha es la que lleva a las guerras exterior. La mayoría de las guerras de estos últimos siglos han sido generadas por estas grandes brechas que hay, estas grandes diferencias. Guerras exterior, antes era con armas, ahora es con otras formas, pero también lleva a guerras interiores. Vivimos en este mundo donde la iglesia como institución, la iglesia, cada vez es más atacada, cada vez o pasan dos cosas, o es atacada a través de alguno de sus miembros, del Papa o de los obispos, de los sacerdotes, que muchas veces dejamos mucho que desear, pero bueno, y todos decimos, ¿y el Papa? ¿Y por qué no viene a Argentina el Papa? ¿Y por qué no viene? Porque es de tal partido, de tal otro. O sea, esta iglesia que es muy atacada, y si es atacada acá, mucho más en Europa, mucho más en otros lugares, en Estados Unidos, etc. Y una iglesia que pasa dos cosas, o es atacada o es ignorada. No existe. No tiene ni voz, ni voto, ni palabra, ni mensaje, pero tiene una historia. Acá en nuestra Argentina, la iglesia tiene 5 siglos de historia. Las primeras escuelas acá en Argentina fueron hechas al lado de las parroquias. Las primeras universidades fueron hechas por la iglesia. Pero bueno, claro, eso no tiene peso o demás. Por supuesto que la iglesia, como institución, también tenemos muchas fallas, muchos errores, que tenemos que hacer un sentido de culpa muy grande, pedir perdón por nuestros errores y tratar de cambiar, de mejorar. Estamos hablando de la Cuaresma como un tiempo de conversión, de renovación, de purificación. La iglesia necesita, nosotros como iglesia necesitamos purificarnos, no solamente los curas, sino todas nuestras instituciones, nuestra gente. La iglesia que está llamada a ser, está llamada por Dios, esta iglesia que está llamada y convocada por Dios a anunciar una buena noticia. Lo fundamental de la iglesia es poder anunciar una buena noticia. Y la buena noticia se llama Jesucristo. Entonces, este Jesús que nos invita a vivir como iglesia, como comunidad. La palabra iglesia en los evangelios no existen. Existe la palabra asamblea, existe la palabra convocación, unidad. ¿Es posible vivir en comunidad? ¿Es posible vivir en unidad en este mundo donde nos plantea todas las cosas contrarias? Nosotros como iglesia queremos vivir en comunidad, queremos vivir en unidad. Y en este tiempo
en este tiempo preciso que nos toca vivir, el desafío más grande de la Iglesia es precisamente eso, vivir en la unidad, vivir en la unidad. Jesús tuvo un sueño, cuando fundó su Iglesia, Jesús tuvo un sueño, y el sueño de Jesús es vivir una comunidad de pobres, una comunidad de pobres. Pobre no solo en dinero, sino pobre en el sentido de brindarse a los otros, de compartir con los demás. Para eso murió y para eso resucitó y para eso envió el Espíritu Santo, para ir formando la Iglesia, para ir formando comunidades. Comunidades donde puedan vivir, como dice Isaías, el profeta, donde pueda vivir el lobo y el cordero. Esto humanamente es imposible, que viva el lobo y el cordero juntos. Comunidad donde pueda vivir el leopardo y el cabrito, la vaca y la osa, como dice el profeta. Esta es la comunidad que soñó Jesús, donde los extremos puedan vivir juntos, porque se respetan, porque dialogan, porque se aman. Y este es el gran reto que tiene la Iglesia hoy, la unidad. En este mundo tan difícil, la Iglesia tiene que vivir en la unidad. Esta convivencia, esta comunidad de la Iglesia, esa unidad en la Iglesia es el signo de que creemos en Cristo resucitado. Así como dice Jesús, así como el Padre y yo somos uno, así también que el mundo sea uno, así también ustedes que sean uno para que el mundo crea. En esto reconocerán, dice Jesús, que son mis discípulos. No si llevan una crucecita, no si llevan sotana, no si llevan la Biblia bajo el brazo o el rosario en el cuello. En esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros, si se aman unos a otros. La característica de esta unidad en la comunidad es precisamente el amor. Como nos dice en el libro de los Hechos, que nos marcan cómo vivían los primeros cristianos. ¿Cuántas veces lo habremos escuchado esto, no? Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo tenían y repartían en común, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor añadía a la Iglesia más a aquellos que había elegido para salvarlos. Este es un relato de cómo vivían las primeras comunidades alrededor de los apóstoles, donde iban a las sinagogas y al templo para rezar, que se juntaban con los otros judíos, pero además se juntaban en las casas a compartir el pan. Y ponían sus bienes en común. Vendían sus bienes y los ponían en común. Y cada uno sacaba lo que necesitaba. Y siempre había plata en la bolsa. Y todos podían vivir bien. Es muy fuerte esto porque la Iglesia no lo ha podido hacer mucho tiempo más esto, esa comunidad económica que formaban. Y además se reunían en las casas a compartir el pan, a compartir la Eucaristía. Y se amaban tanto y se respetaban tanto entre ellos que el encontrarse en la plaza o cuando iban a algún comercio a comprar algo, para ellos era un motivo de alegría. Y estaban juntos. Y la gente que los veía, los vecinos que los veían, decían, ¿pero qué le pasa a este? Se volvió un poco loco. ¿Qué tiene este? Si antes no era así. Fíjate qué alegría tiene en su rostro, en su mirada.
le brillan los ojos, ¿qué tienen? Y la gente, viendo cómo vivían los primeros cristianos, la gente decía, yo quiero unirme a ese grupo, quiero ser uno como ellos, quiero unirme a ese grupo. Y la iglesia iba creciendo así, a partir del testimonio de la vida de esas primeras comunidades que vivían en una profunda unidad, en una profunda comunión. Esas comunidades que eran una alegría y una paz que se transmitía para los demás. En esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Qué necesidad tenemos de volver a reflejar nuestras comunidades en esas primitivas comunidades? Vivimos en comunidad para tener esa posibilidad de vivir la misericordia que el Padre nos tiene a nosotros. En esas comunidades el amor está en el centro de esas comunidades. Vivimos unidos, no porque seamos iguales, no porque pensamos lo mismo unos con otros, no porque nos gustan las mismas cosas, sino porque Jesús está en medio nuestro y Él es el motivo de nuestra unidad. Y por eso nos amamos, no porque a veces no discutimos o porque pensamos o actuamos distintos, sino nos amamos porque Jesús está en medio nuestro y Jesús quiere manifestarse a través de la idea tuya, de la mía, de la del otro. La necesidad de vivir en la comunión de bienes espirituales y en la comunión de bienes materiales, porque tenemos una misma fe. Una comunidad se mide no porque sean muchas personas que vienen a misa. A veces tenemos iglesias llenas de gente, pero ¿somos comunidad? ¿Nos amamos, nos respetamos? Si apenas salimos de la puerta de entrada empezamos a dividirnos y a cada uno ir por su lado y pensar sus cosas y hablar mal de los demás. Una comunidad se mide no porque tenga muchas estructuras o porque tenga muchos grupos. Una comunidad se mide por el grado de comunión profunda que existe entre sus miembros. No importa, hermanos, si somos 100 o 1000 o 50. Lo importante es la comunión que puede haber, el amor que puede haber entre nosotros, porque ese amor que puede haber entre nosotros es lo que va a contagiar a los demás. Nos constituye la comunidad, la puesta en común en la fe, las experiencias religiosas, aquello que somos capaces de compartir. Hablábamos de esas primeras comunidades cristianas. ¿Qué necesidad tenemos de reflejarnos permanentemente en ellas? Un marido, cuando ve la foto de su mujer, cuando eran jóvenes y comenzaban la etapa del noviazgo, se entusiasman, vuelven a reconocer la belleza de la mujer, la alegría, la simpatía que tenía. Pero después pasan los años y vienen las arrugas. Pero ese amor hay que renovarlo permanentemente. Ese amor hay que renovarlo permanentemente. La Iglesia también debe renovar permanentemente el amor que nos tiene Jesús hacia nosotros. La Iglesia permanentemente tiene que renovar el amor que nosotros nos tenemos entre nosotros. La Iglesia necesita permanecer el amor entre Cristo y entre los hermanos, a pesar de las arrugas que pasan en nuestra vida. La necesidad permanente de la Iglesia de volver al primer amor, No podemos vivir sin el amor de Jesús. No podemos vivir sin el amor de los hermanos.
Pero hay una cosa más, hay una cosa más. Hay algo más que tenemos que decir. ¿Te animás a decirlo? Bueno, esa otra cosa que decía Víctor es el tema del perdón, ¿no? De aprender a vivir esta cuestión que llamamos así, el perdón. La unidad católica, esto de la diversidad con la que tenemos que aprender a vivir, es interesante porque enriquece. La diversidad enriquece, ¿no? Pero también complejiza un poquito la cosa, ¿no? Porque somos distintos, ciertamente, como claramente lo decía Víctor, ¿no? Somos distintos y esa cosa, la diferencia, lo distinto, a veces asusta un poco, a veces hasta enoja. Mirá, ¿por qué hacen las cosas así? Esta complejidad de la diversidad a veces requiere que nosotros aprendamos a vivir en el perdón. ¿Cuál es el obstáculo? Víctor nos decía, la gente cuando veía a los primeros cristianos decía, ¿cómo se aman? Miren cómo se aman. Y entonces ese testimonio hacía que surgiesen más cristianos y la comunidad se ampliaba. Si nos ven a nosotros hoy, por ahí nos dicen, miren cómo se aman. ¿Y cuál es el obstáculo? ¿Por qué no se aman los cristianos unos a otros hoy? Lutero, la Iglesia Anglicana, las distintas confesiones ortodoxas, los movimientos y dentro de la propia Iglesia Católica. Nosotros los franciscanos no nos queremos mucho con los jesuitas. Y ahora tenemos un papa que es jesuita y se puso el nombre de Francisco. Nos mató, tanto a los jesuitas como a los franciscanos, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir otra vez. Entonces nos metemos. ¿Por qué? ¿Cuál es el obstáculo para la unidad? ¿Cuál es el obstáculo para el amor? El obstáculo es el pecado, ¿no? Esta no capacidad de meter hacha a veces en la raíz. ¿En qué medida yo tengo conciencia del pecado? Porque a veces somos como muy radicales o muy... Nada es pecado, todo está bien, todo es pecado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. El pecado es una cosa seria, real, absolutamente real, que exige cuidado, estudio, formación, oración, conciencia de pecado, ¿no? Vieron que hay un episodio... Jesús permanentemente habla del perdón y hay un episodio en que Pedro, como saturado de tanto escucharlo hablar a Jesús del perdón, le hace esta famosa pregunta: ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Cuántas veces? 7. Pedro aventura un número, ¿no? 7. Y no te digo 7, dice Jesús, sino 70 veces 7. Es lo mismo que decir siempre. Interesante, ¿no? Porque para un judío como Pedro, para un judío como cualquier judío, esto de perdonar es una cosa extraña, ¿no? Si vamos al Antiguo Testamento y revisamos, son pocas las veces o los personajes del Antiguo Testamento que perdonan. Más bien, no. Ojo por ojo y diente por diente, y las historias de la venganza, y ¿no? José por ahí, allá en el antiguo Egipto, cuando su padre y sus hermanos vienen, que es capaz de perdonarlos, pero no es muy común. ¿Por qué? ¿Quién era el que perdonaba? Solo Dios. Solo Dios perdona los pecados. Y claro, para los judíos, incluso le critican a Jesús muchas veces, ¿no? ¿Y quién es este que perdona los pecados? Dios, ¿no? Jesús les estaba diciendo un poco, ¿quién es este que? ¿Por qué no puede comprender Pedro? ¿Por qué no podemos comprender nosotros hoy? Porque Pedro es una cosa y nosotros, el perdón sigue siendo una cuestión difícil, ¿no? Sigue siendo una cuestión difícil. El Padre nos decía muy bien,
Vivimos en un mundo de tentaciones, en un mundo individualista, donde el ego se ha enseñoreado muchas veces en muchos de nosotros, y esto de ser individualistas hace que el otro, muchas veces, hay un sociólogo por ahí muy interesante, que dice que el otro muchas veces es considerado como un no yo. Fíjense qué punto de vista interesante, ¿no? No es el otro, es un no yo. Y entonces es un sospechoso. Por las dudas me cuido del otro, ¿no? Sobre todo de los más pobres. Me cuido. Tengo miedo del otro. Y eso nos aísla, ¿no? Nos individualiza. Pasa también en las comunidades. El otro... Y tenemos que profundizar cada vez más en esta realidad, analizar objetivamente esta realidad, si no, no vamos a cambiar nunca. La unidad será siempre un sueño y nunca una realidad. Y tenemos que trabajar seriamente, trabajar por la unidad. No basta rezar el rosario, ¿no? Para ser uno. Como dice Jesús, que todos sean uno. Hay que hacer cosas más serias en un mundo complejo, moderno o posmoderno como el de hoy. Hay que sentarse, analizar causas seriamente para buscar soluciones serias. Si hay conflicto, porque lo hay y es normal que lo haya, hay que encontrar cómo hacer. Primer paso, saber perdonar. ¿Qué es esto del perdón? Interesantísimo, ¿no? Salah para los hebreos, mejilá, ¿no? Verbos que tienen que ver con algo así como el perdón que otorga Dios. Y va creciendo con el tiempo también en el pueblo hebreo, hasta que no hace mucho tiempo, para una historia tan larga, ellos lograron la fiesta del Yom Kippur. ¿Oyeron hablar alguna vez de Yom Kippur? La fiesta del perdón. Pero esto es más moderno en el pueblo de Israel. No es de la época de Jesús. También ellos fueron progresando en esta idea de perdonar. 70 veces 7. Si perdonan sus faltas a los demás, insiste Jesús, si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero para ese, fíjense, un salto hace Jesús, ¿no? Para obtener el perdón del Padre, ¿cuál es la condición? Perdonar al otro. Para hablar de misericordia, cosa que nos encanta, para hablar de misericordia, primero hay que ser misericordiosos. Cuidado, ¿eh? Para hablar de misericordia, primero hay que ser misericordiosos. Primero el testimonio vivo, operante de la misericordia. Si no, el discurso de la misericordia no te lo cree nadie. Son palabras vacías, tiradas al aire, muy bonitas, pero vacías. ¿Cuál es el camino del perdón? Los griegos, venimos más acá, de los hebreos nos venimos a los griegos lo entendían como algo así como dejar ir, abandonar, ¿no? Afiemi, decían ellos cuando hablaban del perdón, dejar ir. Los latinos, un poquito más acá, perdonare, ese prefijo per tiene que ver con intensidad, insistencia, muchas veces, ¿no? Eso quiere decir, y donar, donare, dar, casi que se podría traducir literalmente la palabra perdón por dar por completo. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros, no? Perdonar es un don que hace que yo pueda dar o darme por completo. Lo decimos casi cotidianamente, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Lo voy a reformular. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿No? Examen de conciencia, ¿no? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón
En la iglesia nosotros lo vivimos incluso como un sacramento. Fíjense qué importante para Jesús el tema del perdón. Vamos a salir de la concepción judía. Entre tanta reforma que Jesús trae, entre tanta nueva comprensión del Abba, de este Dios Adonai innombrable, a Abba, a este papito, a este Padre cercano, también está esto de imitarlo en el perdón. La reconciliación es un sacramento, y es un sacramento de sanación. Los sacramentos se pueden dividir en grupos, ¿no? Los de iniciación, los de sanación y los de servicio. La reconciliación es un sacramento de sanación. Sana, cura. Ahí apunta la cosa. ¿Qué cura? Las heridas que produce el pecado. Vamos a ser más concretos. Las heridas que yo produzco con mis pecados. En mí mismo, me hiero a mí mismo con el pecado y por supuesto con esta otra dimensión hiero a la comunidad. No sumo, resto cada vez que peco, ¿no? Perdonar es primero, antes que nada, una elección. Perdonar es una decisión de la voluntad. Yo puedo ver por la inteligencia descubierto que he pecado, pero perdonar no es un acto de la inteligencia, es una decisión, es un acto de la voluntad. Solo perdona aquel que quiere perdonar. Y entonces ahí es donde hay que pedir el don, ¿no? Ayúdame a perdonar, ¿no? Si Dios nos pide que perdonemos, ¿es porque es posible o no? ¿Qué les parece? Sin dudar, sí, es posible. Vamos a ver, para hacer rapidito, ¿no? Vamos a ver algunos niveles que llamamos niveles del perdón. Una cuestión interesante que no está en la Biblia por ahí, ¿no? Pero se puede presuponer, es de aprender a perdonarse a uno mismo. Y esto es muy interesante, ¿no? Aprender a perdonarse a uno mismo, aprender a manejar estos niveles de culpa que a veces nos quedan dando vuelta por ahí, ¿no? Cuidado con los complejos de culpabilidad. Aprender a perdonarse, que es un proceso de introspección que tiene mucho que ver con este del conocerse a uno mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, mirate a vos mismo. ¿Cómo podés mirar la paja en el ojo de tu hermano, dice Jesús, cuando no sos capaz de descubrir la viga que tenés delante de tu propio ojo, ¿no? Para ver la pajita en el ojo del hermano somos rapidísimos, pero rapidísimos. Lo difícil que es ver la viga que está delante del nuestro a veces, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese análisis, cuando vemos que nos hemos equivocado, bueno, incluso hasta pedir ayuda, ¿no? Para perdonarme a mí mismo. Ayuda profesional, ayuda espiritual. San Francisco decía, donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Porque perdonando se es perdonado. En el ejercicio del perdón es donde yo también recibo el perdón. Esa primera cuestión de perdonarse a uno mismo te sana a vos mismo, ¿no? El primero que se, digamos, beneficia de poder perdonarte sos vos mismo. Porque si no, a veces andamos proyectando nuestros propios dolores en los demás, ¿no? Y vemos a los demás con mis propios ojos. Entonces es un egoísta, me apuro a decir. El egoísta sos vos, que estás proyectando en el otro, estás mirando la realidad en el otro como si fueras vos mismo. El otro no es egoísta, el egoísta sos vos. Estás leyendo al otro pero a partir de vos, ¿se entiende? Eso nos pasa muy a menudo. Comprendemos al otro a partir de mi propia experiencia. Ahí no hay empatía. No estoy en los zapatos del otro, ¿no? Sigo siendo un individualista. Esto es muy difícil para vivir en comunidad. Esa herida hay que sanarla.
Segundo nivel, perdonar a los otros con los que convivo. Empieza por casa la cosa, ¿no? También es una elección, una decisión. Hay que, además de perdonar a los otros, también, y esto es muy importante, saber pedir perdón. Este ejercicio, ¿no? No solo de perdonar al otro cuando el otro me haya ofendido a mí, sino yo pedir perdón al otro. Es muy noble eso. Aprender a pedir perdón. Reconocer que el arrepentimiento brota del conocimiento de la verdad. Conócete a ti mismo, ya está, lo vi. Sí, fui yo. Y que me duele, me arrepiento, fui yo. Puede suceder una cosa, que la cosa se quede ahí. Y nunca dar el paso de ir hasta el otro a decirle, che, perdóname. Está muy bien que vos reconozcas que te equivocaste, pero está mejor que hagas el paso, el salto de ir a decirle al otro, perdóname. Quien se acerca a nosotros para pedir perdón, también ha sufrido por su debilidad. Yo soy débil, el otro también. El único perdón posible que está en nuestras manos es ese, ¿no? Ese. Reconocer, encontrar la verdad y actuar en consecuencia. No es una cuestión solamente de sentimientos. Enfrentarse al pecado no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión más bien de consentimiento. Yo puedo estar tentado, toda la vida puedo estar tentado. Mientras no consienta con la tentación, no hay problema. No hay por qué pedirle perdón a nadie, no hay por qué sentirse culpable. No sabés lo que me gusta la vecina de enfrente. ¿Y ya te la encaraste? No, porque si me la encaro, ahí es pecado. Que me gusta, ¿y qué le voy a hacer? Yo estoy casado con esta, pero me gusta la de enfrente, ¿qué problemón? No, estoy tentado. No consentí. ¿Hay que sentir culpa ahí? ¿Hay que darse con el látigo en la espalda? Y no. ¿Qué va a hacer? Esa es una tentación, puede haber. Tengo unas ganas, trabajo en el banco y tengo unas ganas de llevarme unos cuantos miles, poniendo una firmita acá, ¿sabe cómo? Qué pecaminoso. No, es una tentación. Las tentaciones, las pasiones, no tienen carga moral. No son buenas ni malas. ¿Cuándo se convierten en buenas y malas? Cuando yo consiento, ¿no? Y por lo tanto actúo en consecuencia. Bueno, en la vida de la comunidad esto es permanente, ¿no? ¿Qué pasa si yo pido perdón o sé perdonar? Bueno, la que se sana ahí es la comunidad. Ya no soy yo mismo. Ahora se va sanando la comunidad. Y esta sanación de la comunidad, ¿qué hace? Fortalece los vínculos fraternos, construye fraternidad. Y entonces también nos hace testigos, ahora sí, creíbles de la misericordia de Dios. A este sí le puedo respetar que me hable de la misericordia de Dios, porque es un tipo que perdona, ¿no? Sinceramente. Y una última cosita interesante también, que es para ir sanando las heridas personales o comunitarias, es aprender a perdonar a Dios. Fíjense, ¿no? Hay que aprender a perdonar a Dios, porque a Dios lo hacemos muchas veces responsable de cualquier cantidad de cosas. A veces estoy enojado con Dios, o a veces nos va a tocar gente, conocer, escuchar relatos de gente que está enojada con Dios, porque Dios es el responsable de tal o cual cosa. ¿No? Han escuchado, me imagino, alguna vez, ¿no? Dios es malo, los niños se mueren de hambre, parece ser culpable Dios. Capaz que haya que poner entre comillas esto, ¿no? De perdonar a Dios. Pero es un ejercicio, ¿no? Proyectamos en el otro. Como a veces no tenemos otro a mano, entonces es Dios. No podemos asumir la responsabilidad, no podemos hacernos cargo, entonces proyectamos en el otro.
Y a veces ese otro, muchas veces, ese otro es Dios. Por último, pedirle perdón a Dios. Acá está algo muy interesante, ¿no? Si pedir perdón a los otros en la comunidad, también pedir perdón a Dios. El Papa Francisco dice algo muy sabio: Dios está siempre dispuesto a perdonar y no se cansa de perdonar. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Como volvemos y volvemos siempre sobre lo mismo, y tal vez pecamos muchas veces de la misma cosa, más sí, no puedo cambiar, listo, a casa. Nadie me espera, Dios no me espera, ¿no? Bueno, el primer paso para lograr un auténtico perdón es la disposición del corazón. Haber yo reconocido la verdad que habita en mí, primer paso. Y después actuar, ir a pedir perdón y ofrecer perdón. Porque esto hace que nosotros nos renovemos, que seamos nuevos, personas nuevas. Y entonces la comunidad también será nueva. Vamos a terminar este momentito de este retiro que hemos tenido haciendo como un momento de oración que nos va a ayudar Inés, nos va a guiar Inés para trabajar un poquito todo esto que hemos estado escuchando hoy. Bueno, hermanitos, ¿vamos bien hasta acá? Hemos refrescado algunos conocimientos que seguramente ya teníamos incorporados, porque la mayoría de los que estamos acá somos cristianos de muchos años, pero qué bueno que es recordar, qué bueno que es traer al presente esos consejos, esas palabras que Jesús nos ha dicho a lo largo de todo su ministerio, y Dios Padre a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y que son el alimento para nuestras vidas. Bueno, hoy hemos estado recorriendo esta tarde el camino que nos conduce a vivir de una manera sencilla y plena, no solo la Cuaresma, la vida misma. Y hemos visto que hay que atravesar un puente que muchas veces nos produce miedo, otras veces incertidumbre, otras negación, y otras creemos sencillamente que es imposible, y es el puente del perdón. Para muchos de nosotros es algo desafiante, y muchas veces, como les decía hoy, es algo que parece imposible. Pero todos tenemos claro que es imprescindible en la vida atravesar el puente del perdón. En esa oración que Jesús nos enseñó, la única, como decía hoy el Padre, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo tanto, es una condición que no podemos sacar del medio. Tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Por lo tanto, no podemos decidir. Alguna vez he oído a lo largo de mi vida gente decir: yo, que me pase lo que me pase, no lo voy a perdonar. Esto no se lo perdono jamás. Bueno, lamento decir que uno puede elegir no perdonar, pero no será perdonado. Y creo que es un costo muy alto por no perdonar a alguien, por dejarnos sumir en el capricho, en la terquedad humana, en el yo egoísta, no perdonar y privarnos del perdón de Dios para toda nuestra vida. Por eso los voy a invitar a que, con todo lo que hemos oído, y seguramente ya viene macerado, viene rumiado en lo profundo de la mente y del corazón, hagamos un ejercicio para pedir perdón, para perdonar y para perdonarnos. Y los voy a invitar a que cierren los ojos,
Hasta ahora estuvimos escuchando, estuvimos mirando lo que pasaba a nuestro alrededor. Ahora nos vamos a ir hacia lo profundo de nuestro corazón. Así que todos con los ojitos cerrados. Vamos a tratar de relajar el cuerpo que se va cargando de las tensiones diarias. Algunos a lo mejor vinimos de casa tensionados. ¿Quién no tiene la nuca rígida? Siempre la nuca carga con las tensiones diarias. Movamos un poquito la cabeza, relajemos la nuca, movamos los hombros para que puedan entrar en descanso. Los brazos, movemos un poquito los brazos, los ponemos tensos y después los relajamos. Abrimos y cerramos las manos para que puedan entrar en ese descanso que nuestro corazón necesita del cuerpo para poder expresarse en plenitud. El torso, inspiramos y lo alargamos y luego soltamos el aire y lo relajamos. Las piernas también las vamos a estirar todo lo que podamos y las vamos a poner en una posición cómoda. Todo nuestro cuerpo vamos a tratar de que esté en la posición más cómoda posible. Si algunos quieren sentados como están, otros si quieren reclinarse un poquito más, lo pueden hacer. Vamos a imaginar, vamos a usar todo lo que Dios nos dio, por lo tanto vamos a usar mucho nuestra imaginación y vamos a ver cómo nuestro cuerpo se va llenando lentamente de paz. Y cuando ya vaya sintiendo esa quietud que se va apoderando de mi cuerpo, de mi mente, vamos a repetir 3 veces un llamado que dice así: Señor mío y Dios mío, ven. Vamos todos juntos. Señor mío y Dios mío, ven. Señor mío y Dios mío, ven. Señor mío y Dios mío, ven. Comenzamos a recorrer ahora el camino que nos lleva al corazón. Allí nos vamos a imaginar que Jesús nos está esperando. Cuando llegamos, nos invita a sentarnos junto a Él. Nos mira a los ojos y nosotros nos sumergimos en su mirada clara, piadosa, llena de amor. Sentimos que toma nuestras manos entre las suyas y una tibieza suave y dulce nos inunda por completo. Nos invita amorosamente a recordar nuestras historias. Dejemos que fluyan los sentimientos. El Espíritu Santo de Dios nos irá guiando. Pueden aparecer imágenes, olores, sabores, sonidos que nos recordarán momentos de nuestras vidas. Dejémonos llevar sin juzgar, sin cuestionar, solo observamos. Los recuerdos pueden traer tristeza, dolor, heridas, situaciones en las que fuimos víctimas de otras personas y dolió
dolió mucho. Expresemos los sentimientos que sentimos. Si nos vienen ganas de llorar o de reír o de dormitar, hagámoslo. Quizás nos vamos a reconocer en situaciones a donde fuimos egoístas, mentirosos, rencorosos, envidiosos, celosos, perezosos. Y todos estos momentos trajeron dolor a nuestra vida, heridas, algunas que hasta se infectaron, tienen pus, huelen a pus y duelen o sangran hasta hoy. Dolió herir a otros, porque mientras yo hería al otro, me estaba hiriendo a mí mismo. Dolió la infidelidad, la calumnia, la estafa, el aborto. Por todas estas acciones, más todas las que están en mi corazón, pido perdón a Jesús. Pido perdón a las personas que herí. Quizás haya imágenes de rostros en este momento en la mente. Pido perdón y me perdono a mí mismo. Si puedo, me perdono de todo corazón, y si no, pongo la intención de perdonar. Me propongo en mi corazón perdonar como vaya pudiendo, y ya con eso comienzo el proceso del perdón. Siento como si mi corazón estuviera en ebullición, como el agua cuando hierve, y observo cómo todas las heridas van desapareciendo y las células de mi corazón que se veían arrugaditas, desteñidas, descascaradas, se comienzan a renovar, a vivificar, recuperan el color, la forma, la textura, la vida. Y en ese estado de alegría, de gozo, vamos a recordar los momentos felices. Esos momentos que dejaron en nuestro corazón gozo, paz, a donde nos vimos justos, generosos, amables, valientes, esforzados, bondadosos. Todas esas situaciones buenas se las vamos a agradecer a Dios. Las envolvemos con una nube rosada llena de amor y las guardamos en un rinconcito de nuestro corazón. Disfruto de este momento de plenitud, de gratitud. Disfruto de la gracia de Dios. Siento cómo las manos dulces y santas de Jesús me sanan, me liberan, me llenan de su amor. Mientras sigo disfrutando este momento en intimidad con Jesús, vamos a escuchar una canción, así como estamos, relajados,
con los ojos cerrados, vamos a escuchar lo que nos dice esta canción. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Bueno, ahora despacito vamos a ir saliendo de ese estado de relajación.
Vamos a volver al aquí, a la ahora. Y yo los quiero invitar a que los que quieran, con una palabrita, no quiero que me cuenten lo que vieron porque eso es de ustedes, es personal. Quiero que el que se anime cuente qué sensación sintió. Con una palabra, paz, no sé, armonía, no sé, lo que hayan sentido. A lo mejor alguno sintió algún sentimiento que fue de temor o de conmoción. Bueno, los que quieran, si alguien se anima, yo me arrimo con el micrófono y pueden contar brevemente qué es lo que sintieron. Esto no es nada más ni nada menos que para la gloria de Dios. Dios está en este lugar. Dios estuvo recorriendo sus corazones, por lo menos los corazones que se abrieron y le permitieron pasar. Él ha obrado en sus corazones y lo que podamos decir es para su gloria y es también para ayudar al fortalecimiento de la fe entre los unos y los otros. Así que si alguien quiere comentar algo, me arrimo, levanten la manito como en el colegio y yo voy. Sí, gratitud, mucha gratitud y sentir que uno no está solo en la vida. Gloria a Dios. En un momento dado me sentí abrazada por Jesús y experimenté una enorme libertad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sentí mucho arrepentimiento, sentía que el arrepentirme de me mostró tantas cosas que no había hecho bien, y bueno, el arrepentimiento y sentir el perdón de Él, de Dios. Gloria a Dios, qué contento debe estar el Señor de ver los corazones limpitos, los corazones renovados, fortalecidos. Como que con ese intercambio de miradas sentí como una limpieza de cabeza a pies o de pies a cabeza o no sé, porque el cuerpo era todo uno, como una suspensión en una nube, no distinguía los miembros. Qué lindo. Hay un relato de que dice que un señor todos los días se sentaba frente al Santísimo y no decía ni una palabra. Y un día le preguntaron qué era lo que él hacía, porque lo repetía reiteradas veces, todos los días. Y él decía, nada, yo solo me siento y lo miro y me dejo mirar. Así de simple. Y bueno, creo que es lo que te ha pasado, Silvi. Vos lo miraste y te dejaste mirar. Bueno, yo sentí una sensación de una paz que no sé, que no la puedo explicar. Una paz inigualable. Gracias, Señor. Gracias. Mucha paz, pero una sensación de luz, de frescura que entraba dentro de mí. Una cosa, no sé, como de frescura, no sé cómo expresarla, pero mucha paz. Yo sentí el abrazo de Jesús muy fuerte, mucha paz y sentí el perdón. Gracias, Señor, gracias. Mucha paz, tranquilidad, me voy con el corazón lleno. Gracias, Jesús, gracias. Por aquí los jóvenes, ¿alguien se anima a contar qué sintió? Bueno, yo quiero compartir que, sentí como una mirada de mis padres, así una mirada y otra mirada de Dios. Sentí como que adentro tenía tristeza, pero cuando lo miré a Jesús sentía como amor, esa alegría, no sé, como me sentía orgullosa de verlo cara a cara. Bueno, la verdad que acá tenemos más testimonio. A ver.
El sentimiento fue de un camino muy iluminado y de mucha alegría. Qué lindo. Bueno, yo creo que todo esto que se ha movido en nuestros corazones, que toda esta sanación que hoy comenzó, pero que va a continuar, porque esto es solo el comienzo. Jesús va a seguir obrando en sus corazones y va a seguir mostrándoles qué es lo que tienen que hacer, si tienen que perdonar, si tienen que venir hasta el sacerdote y hacer la confesión para reconciliarse con el Señor por algo que necesitan. Es decir, el Espíritu Santo los va a seguir guiando. Pero yo creo que hoy acá hay un protagonista que se merece que todos nosotros le demos un fuerte aplauso, y es el Señor.